Presencia del ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, mano a mano con nosotros. Aquí nos acompaña en la programación informativa. Ministro, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Muy buen día. Muchas gracias por invitarme al programa. Muy Excelente. contento. Muchísimas gracias por el tiempito que nos dedica para Paraguay Noticias. Estábamos hablando tempranamente hoy con usted. Lo vimos muy activo, muy temprano ya en la habilitación del nuevo viaducto, ministro. Bueno, hoy es una mañana, si bien con garúa y bastante fresco. Pero histórica. Pero histórica, muy positiva, con la habilitación del viaducto en la zona del desvío a Puente Remanso, de la obra de Mariano Roca Alonso Alimpio, una obra, una inversión de 42 millones de dólares que va a permitir que un tramo, como es el de Mariano Roca Alonso Alimpio, que hoy es una ruta totalmente saturada, con apenas 2 carriles, pase a ser un acceso amplio de 8 carriles, incluyendo los caminos colectores paralelos a la ruta principal, que van a hacer de que el tráfico fluya de otra manera. Estamos hablando de que hoy ese corredor tiene unos 33.000 vehículos por día. Eso es un número muy grande, muy importante, que hace que principalmente la gente de Limpio, que trabaja en Asunción cada mañana, tenga que padecer un tráfico de 1 hora y media. Y con esta obra se van a ahorrar entre 45 minutos a 1 hora cada día, de ida y de vuelta. Eso va a facilitar el transporte ida y vuelta. La segunda parte del viaducto, ¿cuándo va a estar ya? Bueno, hoy habilitamos un viaducto que va a ser utilizado por 15 días en una dirección, en la dirección de Asunción a Limpio, pero en 15 días más se va a utilizar de ida y de vuelta. Y de esa manera nos va a permitir el espacio para poder iniciar inmediatamente la construcción del segundo viaducto, paralelo a este, que hoy habilitamos y que pueda estar terminado con la misma velocidad con la que se construyó este primer viaducto para fin de año. Y las obras del tramo principal, que van hasta la zona de Abasto Norte, van a estar concluidas para principios del año que viene. Estamos hablando de cerca de 200 proyectos en ejecución de obras públicas, haciendo un recorrido de los más emblemáticos, ministro. ¿Cuáles son? Porque también hay 78 proyectos de fiscalización. O sea, hay un desarrollo del sector de las obras públicas, que es lo que se necesita en materia económica como para el despegue y la dinamización del país. Las obras están yendo a un ritmo muy acelerado, a pesar de que enfrentamos las condiciones adversas del fenómeno del Niño a final del año pasado, principios de este año. Hoy estamos viendo que en el periodo de enero a mayo, nuestras obras públicas se han incrementado en un 20% con respecto al mismo periodo del año pasado, que fue el mejor año en la historia del Ministerio de Obras Públicas en lo que se refiere a desempeño, a la ejecución de obras. Estamos yendo más rápido, estamos haciendo más obras y de hecho estamos sumando obras emblemáticas, como es el caso del APP del aeropuerto. Nuestro primer proyecto de APP, ya hemos recibido las ofertas, está en pleno proceso de evaluación. Este miércoles recibimos las ofertas para la APP de la duplicación de la Ruta 2 y 7, una obra todavía más grande. De gran envergadura, proponemos que el sector privado invierta 450 millones de dólares de su dinero en la duplicación de la ruta desde Ipacaraí hasta Pastoreo y tenga el compromiso de mantener la obra bien pintada, bien bacheada por 30 años. O sea, esa es la contrapartida para el sector privado. Evidentemente que hay empresas que van a querer participar y ser parte de ese protagonismo a nivel de desarrollo vial. Esperamos que sí. Esa es una obra para empresas grandes, para consorcios importantes. Esperamos que empresas paraguayas conformen esos consorcios también. Nos interesa que empresas paraguayas participen en esto. En cualquier caso, toda la mano de obra que va a ser utilizada por empresas internacionales o nacionales va a ser mano de obra nacional. O sea, este es un año clave, ministro, como usted está diciendo, en materia de obras públicas. Es un año clave. También la ley de proyectos llave en mano
con la cual estamos licitando la reconstrucción de la ruta Traschaco, desde Puente Remanso hasta Mariscal Estigarribia, un poco más de 500 kilómetros, en un proyecto donde las empresas contratistas hacen el diseño de la ingeniería final, la obra, y financian la obra por un plazo de entre 12 a 15 años. Esa es una modalidad nueva. Muy nueva. O sea, ¿y cómo se gesta esa modalidad de una incorporación ley, al sector privado? Sí, es una ley de los años 90 que fue perfeccionada por una iniciativa de esta administración a través de una modificación que se impuso en el año 2014. Se promulgó esa, y a partir de ahí estructuramos varios proyectos, siendo el primero la reconstrucción de la ruta Traschaco, pero también tenemos el acceso al segundo puente con Brasil, una obra de 200 millones de dólares. Por fin. Que esperamos Brasil inicie las obras a muy corto plazo. Ese puente prácticamente está subsidiado ya por Brasil, ¿no? Está financiado totalmente por Brasil, pero hay que aclarar de que Brasil eligió el emplazamiento, el lugar donde se instala el puente, y le significa una inversión de 100 millones de dólares para construir el puente en un sitio donde tiene un buen acceso al mismo. Para Paraguay, construir el acceso desde el kilómetro 18 de la Ruta 7 hasta la cabecera del puente, más la zona de control integrado que obligatoriamente hay que construir con un puente internacional, va a significar una inversión de 200 millones de dólares. Ministro, la explosión inmobiliaria en esa zona, solamente cuando se instale, lo que va a significar. Por lo general, en obras públicas se habla de que a una inversión vial, digamos de 100 millones de dólares, acompaña una inversión en valorización de las propiedades, más inversiones comerciales e industriales, que quintuplica la inversión de la ruta. Si hablamos de 200 millones de dólares, podemos esperar en un plazo de 10 años una inversión que puede llegar hasta los 1.000 millones de dólares de parte del sector privado. Las rutas traen progreso en la forma de inversiones de todo tipo y de valorización de la tierra, que hacen que el valor de los proyectos no está necesariamente en la mano de obra, de la obra en ejecución, sino en los empleos permanentes que vienen a partir de la finalización de la obra. Por eso nuestro apuro, por decirlo de alguna manera, en acelerar la inversión pública hasta llegar a 1.000 millones de dólares por año, que es la ejecución objetiva que tenemos en este gobierno y a la cual queremos llegar en el año 2018, que entendemos es el volumen de obra que el Paraguay necesita para en un periodo de 10 años llegar a una infraestructura que haga que nuestro país sea una economía competitiva, viable y capaz de generar suficientes oportunidades para todos sus ciudadanos. Ministro, ¿cómo achicar los procesos, a veces administrativos, que son los que a veces hace que se tarden en la concreción rápida de algunas de las obras que... El desafío es grande, el desafío es múltiple. Por un lado tenemos a un Estado que, en el caso del Ministerio de Obras Públicas, vino ejecutando obras a un ritmo de 178 millones de dólares por año, sí, y que necesita mejorar y subir a 1.000 millones de dólares por año. Hoy, en este 2016, nosotros apuntamos a alcanzar, a superar los 600 millones de dólares de ejecución anual, y lo estamos haciendo. Con lo cual se triplicaría entonces. Sí, un poco más que eso, y lo estamos haciendo con 1.148 funcionarios menos que los que tenía el Ministerio de Obras Públicas en abril del 2013. El desafío de modernizar al ministerio, de incorporar gente joven, es una obsesión que tenemos en esta administración. ¿Cómo se haría eso? Si hay una necesidad de incorporar ingenieros civiles y en otras áreas de la construcción, ¿cuáles serían los procesos cuando el Estado genera esa demanda y se trabaja de manera coordinada con el sector formativo, ¿verdad? ¿Cuál es la propuesta del Ministerio? Bueno, el Ministerio de Obras Públicas no invirtió mucho en incorporar técnicos en los últimos años, hasta esta administración.
Estamos hablando de que no sumamos más de 4 ingenieros Wow, poco. en el plantel permanente en los últimos 16 años previos a esta administración. El mes pasado firmamos un acuerdo con la rectoría, con el rector de la Universidad de San Paulo, para enviar 120 ingenieros recién recibidos a hacer una especialización de un año, que se van a incorporar como funcionarios permanentes, 60 este año y Como 60 el año que viene. becados. Van a ir becados, pero van a ser previamente contratados como funcionarios permanentes del ministerio para que sea la nueva fuerza del ministerio para poder sostener el volumen de obra y hacerlo con calidad y hacerlo a precios justos como corresponde a muy corto plazo. Para el 2018 toda esa Excelente. fuerza va a estar incorporada al ministerio y va a permitir de que lo que hoy estamos logrando no sea simplemente un esfuerzo de esta administración, sino que vamos a dejar la capacidad de poder ejecutar obra en los volúmenes que el país necesita y con la calidad a largo plazo. Ministro, haciendo un recorrido por dos grandes obras emblemáticas, también hablamos de lo que va a ser la zona de Luque Asunción, el superviaducto, la Costanera Norte también, que va a cambiar prácticamente la cara de la ciudad. ¿Cuándo arranca todo esto? En el área metropolitana tenemos varias obras emblemáticas. Sí. Una de ellas es efectivamente el viaducto de Madame Lynch y Aviadores, que hoy ya está en ejecución, una obra que se lleva a cabo 24 horas al día, que está avanzando como estaba previsto en el cronograma y que esperamos se termine en un año desde el momento que arrancaron efectivamente las obras. Eso está muy bien. Paralelamente también el proyecto Costanera Norte es una obra que ya arrancó. Hoy uno puede ir a la zona de la Costanera, sobre General Santos, y poder observar que ya empieza a avanzar el terraplén Sí. del proyecto Costanera Norte. Ya se está dragando, ya se está trabajando, es una realidad en proceso. Esa es una obra que va a unir el proyecto Costanera, la primera parte, con la autopista Ñuguazú, que también culmina en los próximos 2 meses totalmente para llegar hasta los jardines. Una obra complicada que heredamos con muchos problemas, que los fuimos resolviendo paso a paso y que muy pronto va a ser una realidad que va a estar Después de 20 años prácticamente se concreta todo esto. a disposición de la ciudadanía, muy pronto. Y de la misma manera que Mariano Roca Alonso Limpio va a ahorrar 1 hora a los ciudadanos de Limpio que trabajan en Asunción, también la autopista Ñuguazú ya empieza a demostrar su capacidad de descongestionar el acceso a Asunción y hacer que la gente pueda tener unos 45 minutos más para dormir a la mañana. Absolutamente. O 45 minutos más con su familia a la noche, ¿verdad? Y en la otra costanera, ministro, la que Costanera llegaría Sur. hasta Lambaré, eso, Sí. ¿cuándo se inician los proyectos de ejecución? Estamos trabajando, estamos finalizando los detalles para hacer el llamado a licitación bajo el sistema de proyectos llave en mano. Una obra grande, una obra de 280 millones de dólares, donde aparte de la costanera vamos a construir 5.000 viviendas sociales para poder empezar a atender la necesidad de esas aproximadamente 10.000 a 12.000 familias que viven en el Bañado Sur y que necesitan una solución. Absolutamente. Esa obra de la Costanera Sur va a habilitar 1.000 hectáreas en la zona del Bañado Sur para hacer desarrollos a futuro. Es una inversión que se va a dar en varias etapas, pero que va a cambiar la cara de Asunción. Todas estas obras que estamos hablando, casi 20 o más, así a nivel, las más emblemáticas, tienen una propuesta de política de Estado para continuar en el futuro, ¿verdad? O sea, el gobierno está cimentando las bases de lo que va a ocurrir más adelante. Quizás Sí. Proyectando justamente ese crecimiento, ese futuro y ese desarrollo inmobiliario que viene aledaño también, ¿no? Estas obras están sustentadas sobre un plan maestro de transporte, infraestructura y logística que presentamos en octubre del 2013. Un proyecto que proponía un volumen de obra priorizada de
unos 5.000 millones de dólares durante la gestión de este gobierno, que lo vamos a completar en llamados a licitación para fin de este año. Con lo cual, en 3 años habremos impulsado todas las obras que estaban previstas en este periodo. Y eso, para entender qué significa, te aclaro de que es básicamente el doble de lo que se licitó en los 20 años previos. Desde el gobierno de Wasmosy en adelante hasta ahora, en 20 años fue apenas la mitad de lo que estamos licitando en 3 años. La renovación del parque automotor en materia de transporte público de la ciudadanía ha generado un impacto tal que la gente no quiere bajarse de ese modelo. La modernización del transporte público de pasajeros tiene varios capítulos. El primer capítulo es el retiro de lo que hoy ya son un poco más de 800 buses chatarra. Sí. Y estamos reemplazando con una política de incentivos económicos al principio, pero ya hoy el sistema está funcionando para hacer de que los transportistas compren buses 0 kilómetros con aire acondicionado y la mayoría de ellos con rampas para discapacitados. Hemos habilitado ya más de 400 buses 0 kilómetros y ese parque sigue aumentando. Okay. Esperamos que para fin de año estar alrededor de 600 buses 0 kilómetros. La gente elige está eligiendo ese sistema de transporte. Al que tiene aire acondicionado. Así es. Ministro, le quería preguntarle, ¿cómo se va a fusionar, verdad, hoy o interrelacionar estas unidades nuevas con el Metrobús, verdad? ¿Cómo va a funcionar? Porque tiene que ser un servicio eficiente, que uno se baja en un lugar, pero tiene que tener transporte de países a otro sitio de manera conectada. ¿Cómo funciona esa logística y esa planificación del transporte urbano que está mejorando? Sí, el proyecto Metrobús, que tiene su eje principal sobre la avenida Eusebio Ayala, es otro capítulo de ese programa de modernización del transporte público de pasajeros, donde también se propone instalar buses 0 kilómetros con aire acondicionado y seguramente con un sistema de Wi-Fi, con toda la modernización que hoy se ofrece. Es un sistema de paradas controladas, donde los buses respetan los horarios por los cuales tienen que hacer sus pasadas por la parada. Propone retirar 1.100 buses, la mayoría de ellos chatarra, y reemplazarlo por 180 ómnibus, son ómnibus especiales más largos que permiten transportar más personas, aparte mayor caudal. De transportar más gente, volumen. También permiten una coordinación en el transporte que sacan muchísimos vehículos de la troncal, pero que a la vez está coordinado con ómnibus tradicionales que también van a ser 0 kilómetros y que van a ser alimentadores del sistema del Metrobús. Entonces, se combina las inversiones que hoy se hacen con el Metrobús, que a su vez, como va a tener su terminal en el puerto de Asunción, donde también se va a construir una estación de ferry que va a permitir que la gente desde Villa Ayes hasta Villeta puedan llegar hasta Asunción por la estación de ferry en el puerto de Asunción y subirse con el mismo pasaje seguramente con eso al sistema Metrobús. Se suma a Chacoí prácticamente con Asunción. Así es. Y también el tren de cercanías va a estar conectado al Metrobús en la estación de la Plaza Uruguaya. Entonces, todo el sistema va a estar conectado con la utilización de una plataforma universal del billetaje electrónico. Claro, le iba a preguntar justamente eso, ya se adelantó. ¿Cuándo arranca el billetaje electrónico, ministro? El billetaje electrónico tiene que estar en funcionamiento para este fin de año. Okay. Esa es una realidad que va a iniciar en el mes de julio en forma experimental, pero en forma plena lo tenemos que tener para fin de año. Bueno, y hablando también de la política energética, hay temas muy interesantes, las prospecciones que se vienen realizando, la situación de las binacionales. O sea, hay mucho en el cual Paraguay ha avanzado. Sí, con el financiamiento de la Itaipú Binacional
y la coordinación del Viceministerio de Minas y Energía, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, hemos presentado al presidente un documento final de la política energética nacional. Sí. Es la primera vez que se presenta una propuesta de coordinación de todas las fuentes de energía evaluadas con respecto también a las necesidades futuras, el orden de las inversiones, cuáles son las prioridades del sector. Es realmente un documento rector que permite definir claramente cuáles son nuestras prioridades, cuál es la importancia de cada sector. Y por explicártelo de una manera relativamente simple, el Paraguay tiene una matriz energética donde aproximadamente el 18%, apenas el 18% corresponde a la energía eléctrica que producen Ministro, Itaipú y tenemos Yacyretá. mucha energía. ¿Podemos exportarla? Podemos exportar, ¿Tenemos que renegociar? pero tenemos un horizonte sobre que tenemos que tener muy en cuenta, de unos 15 a 20 años, Claro. en el cual vamos a utilizar toda nuestra capacidad de producción de energía eléctrica. Pero es importante saber que un peso mayor sobre la matriz energética nacional, que es toda la energía que consumimos en el Paraguay, tiene cercano al 40% los derivados de petróleo y el resto, que es más de 40%, lo tiene la biomasa. Entonces son aspectos que tenemos que cuidar, tenemos que hacer plantaciones con fines energéticos de manera muy agresiva, tenemos que continuar con nuestra política de exploración de gas y petróleo. El ministro Leite quiere eso, ¿eh? Sí, ¿Cómo- sin lugar a dudas. ¿Cómo se está trabajando con él en ese sentido? Hablamos de prospección, hablamos de búsqueda de gas. Muy bien, porque Intensamente él quiere eso. el ministro Leite está haciendo una excelente labor sumando a importantes empresas internacionales para que traigan sus inversiones industriales al país. Y esa necesidad de expandir nuestra capacidad industrial requiere de una coordinación muy acabada sobre el manejo de la energía. La energía es desarrollo, la energía es oportunidad, la energía es futuro. Tenemos que tener un plan muy claro y Paraguay es hoy atractivo a nivel mundial justamente por esta abundancia de energía que hoy tenemos, pero para mantener esa abundancia en el futuro tenemos que ser ordenados, tenemos que respetar las prioridades que tenemos que atender en el área de la política energética. ¿Cuál sería esa política, ministro? Porque sabemos que tenemos petróleo y sabemos que tenemos gas en la zona del Chaco y en otras zonas del país. No digo si Lloré también, pero ¿cuál sería la política del gobierno a futuro en ese sentido? Bueno, tenemos leyes que promueven la prospección petrolífera y la prospección gasífera que son muy favorables, seguramente de las más favorables que hay a nivel mundial. Tenemos que seguir trabajando para interesar a empresas grandes que vengan a revisar el potencial, la cuenca paraguaya, y es parte del trabajo de promoción y de perfeccionamiento de los incentivos para que se instalen en Paraguay. El consumo paraguayo de petróleo es relativamente pequeño todavía, 35.000 barriles por día, pero como no tenemos producción, dependemos enteramente del suministro internacional y eso significa siempre un problema de soberanía, un riesgo que al depender de terceros, que nos obliga a seguir insistiendo rigurosamente para promover estos trabajos de prospección y en eso estamos. Ministro, hemos hablado muchísimo, no sé si usted quisiera agregar algo más, pero gracias por estar con nosotros, compartir la programación de Paraguay Noticias. Estamos compartiendo con la teleaudiencia y con los amigos. Algo que usted que le llene de satisfacción de toda la gestión gubernativa para ir cerrando, ministro. ¿Qué es lo que más le genera satisfacción de todo el trabajo que viene realizando? Porque el impacto de las obras públicas no solamente va a ser el desarrollo inmobiliario, la generación de puestos de trabajo. Sí, me motiva el ver cómo estamos logrando acelerar las obras públicas.
y el sector de las obras privadas nos está acompañando también, aparte del crecimiento que hoy tenemos del 20% en las obras públicas en el periodo de enero a mayo, el sector privado también mantiene un crecimiento de aproximadamente el 10%. Eso es un indicador muy importante sobre tendencias, sobre el ambiente favorable que hay para hacer negocios en Paraguay, sobre la voluntad del gobierno de apostar a su país y del sector privado de acompañar ese esfuerzo. Porque acá, para lograr este nivel de inversión que estamos viendo en nuestro país, las empresas privadas tienen que acompañar con inversiones en tecnología, en capacitación de personal, en visión a largo plazo. El Paraguay se está transformando, el Paraguay está generando oportunidades. Muchas veces nos cuesta ver lo que ocurre en todo el país, porque nos cuesta salir de la ciudad donde estamos, de nuestra rutina, pero nos estamos transformando rápidamente y nos estamos convirtiendo en un país competitivo y un país capaz de generar oportunidades para toda su gente. Y los datos del Banco Central así lo certifican. El sector de la construcción es el sector económico que más ha crecido en estos primeros 6 meses de año. Así que felicidades, ministro. Gracias por estar con nosotros y compartimos otro día con su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias.